Buenas, el día de hoy mi compañera Loana Portilla y quien les habla Ingrid Peñalosa enfatizaremos en las leyes de la Gestalt aplicada a la arquitectura. Para empezar, tenemos la ley de la buena forma o también conocida como ley de la pregnancia. Esta se caracteriza por la experiencia perceptiva enfocada en la forma adecuada, como es el caso de características de profundidad o figuras de cierre. Como podemos observar en la diapositiva, encontramos dos obras arquitectónicas. En primera instancia tenemos la pirámide Louvre de París, Francia. En esta los elementos son rápidos de captar, ya que hay una organización simple, simétrica de esta pirámide. Por lo tanto, al observador encontrarse frente a una de estas obras, se le hace más sencillo captar, pues claro está, su atención en la pirámide y entender la figura de esta, dándose a entender pues que es una pirámide o puede ser un triángulo. Por otra parte, tenemos la Torre del Sol, donde se encuentra figuras cerradas compuestas por dos elementos, como es este caso en la torre. Vemos por una parte un tipo de figura de un cuadrado, por lo tanto el observador va a entender que lo que observa pues es un cuadrado y un círculo, y al ser figuras tan simples, al ser figuras tan bien organizadas, la percepción va a ser aún más sencilla. Continuando, tenemos la ley de figura y fondo. En este caso, el cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes. En este caso, el observador decide en qué priorizar, por decirlo de algún modo, ya sea en el fondo o la figura, de acuerdo a la percepción individual. Como es el caso, en las imágenes presentadas vemos una obra arquitectónica. En el primero se observa una iglesia. Aquí se presentan dos elementos como es figura y fondo. La figura tiende a ser esta edificación y el fondo las llamativas nubes y arcoíris que se encuentran ahí. Por lo tanto, los sujetos al observar este tipo de imagen, de acuerdo a su percepción, pueden decidir si enfatizar más en el arco iris, en el cielo o en la edificación. Pero podría decirse que en este caso la edificación es mucho más llamativa, ya que tiene un contraste, una organización de elementos más relevantes para llevar este mecanismo de percepción. En segundo lugar, tenemos la estructura de las bodegas en España. Es muy similar a la anterior, ya que son dos figuras muy llamativas, con un contraste muy profundo, con una organización de elementos simples en percepción. Se logra distinguir entre esta figura, la edificación, y el fondo, siendo las nubes, siendo ese cielo azul que presenta la imagen. Por otra parte, la ley de cierre busca añadir elementos faltantes para completar la figura. De acuerdo a esto, se observa el edificio Tunmyeon de Corea del Sur. Este se divide en dos, por lo tanto, la parte izquierda como derecha pueden completarse y generar un rectángulo. Ya siendo desde otra perspectiva podría ser un cubo, pero si lo vemos desde esta vista, se asimila más a un rectángulo. Por otra parte, pues también podemos ver que estas pequeñas aberturas en la mitad de la edificación se observan como dos medias lunas, pero nuestra mente puede lograr completarlo por medio de un círculo. Por otra parte, la edificación o museo encontrado en Japón mantiene ranuras un poco curvas, y a pesar de que estas ranuras sean muy evidentes, la percepción, la observación de un sujeto lo va a identificar como un cubo. Continuando con la temática, la ley de contraste hace referencia al impacto visual, es decir, percibir diferencias de tamaño, color, forma, generándose un foco de atención. Por esta parte se hace elección del Aeropuerto Internacional de China, donde el contraste más importante evidenciado
es el techo, ya que mantiene unas figuras muy llamativas, unas formas muy llamativas. Y al ver que tanto en el techo como en el piso quieren utilizar formas muy similares, pero al mismo tiempo fáciles de diferenciar, también quieren dar un poco de tonalidades con unos colores muy cálidos para generar aún más atención a la hora de percibir este tipo de lugares. En la segunda imagen se puede observar de una manera más amplia este concepto de contraste, debido a que hay un contraste de color, de formas en este objeto azul con un tipo de color naranja, como el tamaño y cada cualidad del objeto se vuelve un poco más llamativa para generar este tipo de interacción más adecuada al momento de percibir, así generando una tensión en ciertos elementos. Hola, vamos a dar continuidad con las leyes de la Gestalt, donde hablaremos de la ley de la proximidad. La ley de la proximidad nos habla que al encontrarse con elementos aislados y existiendo cierta cercanía a la vez, nuestro cerebro los considera como un grupo. En la primera imagen podemos evidenciar que esta estructura tiene elementos aislados, pero al mismo tiempo tiene cierta cercanía, donde las considera ya como una pareja o como un grupo, dejando a un lado las diferentes estructuras que no comparten las mismas características. Esta figura es denominada Petronas Twin Tower 2. La figura número 2 es un conjunto residencial futurista donde sobresalen las estructuras horizontales, como las podemos evidenciar acá, y tienen ciertos elementos aislados y existen cierta cercanía. De esta medida podemos decir que se cumple la ley de la proximidad en las dos estructuras plasmadas. Ley de la similitud. La ley de la similitud nos habla que cuando existe un estímulo visible y estos están compuestos por otros elementos variados, se configura una preferencia a agrupar todos los elementos similares entre sí. En la figura número 1 está Towers, Seúl, Corea. Los towers son estas estructuras que se encuentran en las principales ciudades del mundo y tienen construcciones tanto de manera horizontal como de manera vertical, permitiéndole a uno percibirlas como si fuese una H en 3D. La segunda figura, denominada Torre de Agora y Taipei, Taiwán, es uno de los rascacielos más saludables con el medio ambiente. En este se evidencia la construcción de varios pisos que comparten las mismas características, donde nuestro cerebro agrupa una diagonal en esta edificación, siendo esta más visible y teniendo todos los elementos similares, desde la parte inferior hasta la parte superior de esta estructura. Comprendiendo la teoría de la ley de la similitud, nos lleva a inferir que en estas dos imágenes sí se cumple esta teoría, esta ley. Ley de la continuidad. Nos dice que todas aquellas figuras que poseen un destino en común se les atribuye comunidad y es más fácil de percibirlas como totalidad. En la figura número 1, denominada de cristal, es uno de los rascacielos que tiene una particularidad y es que tiene una estructura horizontal. Siendo así, desde el ángulo que se toma la fotografía a la construcción, podemos imaginarnos o nuestro cerebro percibe que después de la construcción horizontal continúa la edificación vertical. En la figura número 2, en la fachada de la edificación se evidencia una diagonal en zigzag, donde cumple la función de escalera, donde al llegar al otro extremo podemos llegar a imaginarnos que esta escalera continúa alrededor de toda la edificación. Con ley del movimiento en común. La ley del movimiento en común nos dice que se percibe como unidad un conjunto aquellos elementos que se mueven globalmente en la misma dirección o de manera estática, generando una sensación de movimiento. En la figura número 1 encontramos la escalera de caracol. La escalera de caracol es una construcción que está estática y
A la primera observación podemos decir que nos da una sensación de movimiento, cuando realmente no es así. Esta fotografía fue tomada desde el primer piso hasta el último piso de la construcción. En la figura número 2 está la torre giratoria de Dubái, que es uno de los rascacielos más innovadores que se han hecho hasta el día de hoy. Y se cumple la ley del movimiento en común porque se mueve globalmente en una misma dirección esta construcción. Y esta construcción se mueve hacia la derecha y nunca hacia la izquierda, y de esta medida toma diferentes formas. Muchas gracias.